En este tutorial te voy a enseñar a vectorizar y ponerle colores a una animación en After Effects. Esta técnica te permite llegar a un resultado muy pulcro con tu animación 2D, y como son vectores, puedes acercarte todo lo que quieras sin perder calidad. Además, puedes aplicar todos los efectos que se pueden hacer en After Effects sin problemas. Para empezar, tienes que tener una animación en boceto que quieras vectorizar, y una imagen que podamos usar de referencia de colores. Yo voy a usar de referencia de colores esta imagen de mi logo, pero ustedes pueden crear su propia paleta o buscar una imagen de referencia en internet. En la descripción del video voy a dejar un link donde puedes descargar esta animación en boceto que hice si es que la quieres usar para hacer el tutorial. Una vez que tengamos After Effects abierto, lo primero que tenemos que hacer es importar la animación. Para eso vamos a hacer clic derecho en la barra de proyecto y en la ventana que se despliega vamos a seleccionar Import File y buscamos la ubicación donde tenemos guardada la animación que queremos vectorizar. La seleccionamos y presionamos importar. Luego la pinchamos y arrastramos a este icono para crear una nueva composición. Cuando creamos una composición de esta forma, esta queda con el mismo tamaño y duración que el video original. Es más fácil calcar el dibujo con los vectores si el dibujo es más claro. Para hacer esto vamos a crear un sólido blanco, yendo a Layer, New, Solid. En la ventana que se despliega pinchamos este cuadrado y seleccionamos el color blanco y le damos OK. Luego pinchamos y arrastramos la capa de este sólido que acabamos de crear para que quede debajo de la capa de video. Ahora presionamos estas flechitas de la capa del video para desplegar los atributos y bajamos la opacidad para que se transparente el video. Yo lo voy a dejar en 30%. Ahora presionamos de nuevo las mismas flechitas para ocultar los atributos. Ahora vamos a importar la imagen con la referencia de colores que queremos para nuestra animación. Para importar la imagen, hacemos clic derecho sobre la barra de proyecto e importamos el archivo de referencia de colores. Si quieres renombrarlo, puedes pinchar el archivo, presionamos Enter en el teclado y le cambiamos el nombre. Luego pinchamos y arrastramos el archivo directamente a la capa de composición. Pinchamos de nuevo la flechita de los atributos de la capa y achicamos la escala. Mi imagen es muy grande, por eso no pude hacerlo directamente en la vista. Ahora que podemos ver la imagen completa en la vista, presionamos la herramienta de selección, pinchamos la imagen y la arrastramos a una esquina para que no tape la animación que vamos a vectorizar. Ahora vamos a ponerle un candado a esta capa seleccionando estas casillas. De esta forma no podemos modificarlas por error mientras vectorizamos. Quedan bloqueadas hasta que se deseleccionen las casillas del candado. Y ahora vamos a File, Save y guardamos el proyecto en una carpeta poniéndole un nombre y haciéndole clic en guardar. Es bueno guardar en la misma carpeta donde tienes el boceto y la referencia de dibujo. De esta forma no se les va a desvincular ningún archivo si es que cambian de carpeta o de computador. En esta animación cada dibujo se repite durante algunos frames o fotogramas. Nosotros vamos a crear una capa de forma o layer shape para cada dibujo, o sea que dure todo lo que dura cada dibujo. Por ejemplo, este dibujo dura 3 frames, entonces nuestra primera capa de forma tiene que durar eso. Para crear las formas con vectores tenemos que crear un shape layer, layer de forma en español. Para esto hay que ir a Layer, New, Shape. Luego vamos a la línea de tiempo y pinchamos en el borde final de la capa de forma. Lo acortamos para que dure lo que dura el primer dibujo de nuestra animación. Voy a bajar la capa de forma en la composición. Ahora vamos a vectorizar con la pluma el dibujo. En realidad, en el caso de esta animación, me conviene partir vectorizando el cuerpo por separado de los brazos, porque mi personaje es básicamente una esfera que se deforma. Para hacer esto, voy a ir a esta herramienta, voy a pincharla y voy a seleccionar este círculo. En este recuadro voy a elegir el color del relleno, Fill en inglés. En la ventana que se despliega, seleccionamos el gotero y luego pinchamos el color que queremos de la imagen de colores que importamos antes. Esto va a hacer que las formas vectorizadas queden rellenas de ese color. Le damos OK. Además del color del fill, relleno, tenemos que tener en cuenta el color de la línea, stroke. Pueden hacerlo transparente bajando el grosor de la línea a 0 aquí o pinchando el texto stroke y seleccionando este cuadrado rojo con una diagonal roja de aquí. Esto hace que la forma no tenga posibilidad de tener línea con color. Ahora pinchando Z en el teclado y pinchando en la vista, nos acercamos al dibujo donde voy a trazar. Recuerda que si mantienes presionado Alt y pinchas, después de haber seleccionado la lupa, te alejas de la vista y con la barra espaciadora del teclado presionada, puedes panear en la vista para ubicarla en el punto más cómodo para trazar. Ahora voy al icono que está al lado de la pluma y lo mantengo presionado para que se despliegue esta ventanita. Ahí elijo la forma de elipse. Me pongo el centro del dibujo y presiono Control Alt. Manteniendo estas teclas presionadas, pinchamos y arrastramos el puntero del mouse hacia el lado y de esta forma. Esto va a crear un círculo desde el centro. Si no presionas ninguna tecla en el teclado, crea un círculo igual, pero lo hace hacia el lado. A mí me parece más cómodo desde el centro para hacerlo calzar con el dibujo. Ahora desplegamos los atributos de la capa de forma y seleccionamos la capa de forma de nuevo. Luego vamos a la parte de arriba de la pantalla y seleccionamos la herramienta de selección. Ahora podemos transformar libremente la escala del círculo. Como el pivote no está en el centro, es un poco difícil de controlar la escala. Para corregir esto, vamos a esta herramienta, buscamos el pivote, que generalmente queda más al centro del encuadre, lo pinchamos y lo arrastramos al centro del trazado. Así podemos ajustar la forma más fácilmente.
Ahora vamos a duplicar la capa de forma y la vamos a usar de base para trazar la forma del segundo dibujo, pinchando el centro, presionando Control C y luego Control V corta en el teclado y luego arrastrando en la línea de tiempo la copia de la capa de forma que hicimos hasta el segundo fotograma. Si el dibujo se repite por un par de fotogramas, como en este caso, pueden ajustar en la línea de tiempo la duración, pinchando y arrastrando desde los bordes de las esquinas de la capa de forma. Ahora, seleccionando la segunda capa de forma, en el momento de la línea de tiempo en que está el segundo dibujo, transformamos la forma del círculo para que calce con la base del segundo dibujo. Asegúrate de que tienes seleccionada la herramienta de selección para hacer la transformación de la forma en la vista. Luego repetimos los mismos pasos para los dibujos que vienen. Copiamos la capa de forma anterior, la trasladamos en la línea de tiempo y ajustamos la forma de los nuevos dibujos. Para estos dibujos puede ser más cómodo tener el pivote de transformación en el borde de abajo, porque ayuda a ajustarlo al piso sin tener que estar escalando y trasladando para que se mantenga en el borde. Cuando hayamos terminado de trazar el cuerpo en todos los dibujos, seleccionamos la última capa de forma y manteniendo presionado Shift en el teclado, bajamos desplazándonos con la barra hasta ver la primera capa de forma que trazamos y la pinchamos sin soltar Shift. De esta forma tenemos todos los dibujos trazados seleccionados. Luego le damos clic derecho encima a la selección y pinchamos Pre-Composed. Le ponemos un nombre y le damos OK. Ahora toda la animación del cuerpo está en una sola capa que contiene dentro todas las capas de los dibujos que hicimos. Si le das doble clic a la capa precompuesta que acabamos de hacer, After te va a llevar dentro de la precomposición. Como ves, aquí están todas las capas que habíamos hecho y las puedes modificar. Esta es la precomposición y esta es la composición principal. Para volver a trabajar en la composición principal tienes que ir aquí. Ahora voy a vectorizar los brazos y les voy a mostrar cómo hacerlo con la herramienta pluma. Presionamos la herramienta pluma. Siempre tenemos que crear una capa de forma para hacer un trazado, así que vamos a ir a Layer, New, Shape Layer. Las opciones de color son las mismas que las que usamos para hacer el círculo y tenemos que fijarnos el color que queremos, si queremos línea o no. Si yo pincho en alguna parte me crea este punto que es donde empieza el trazado. Si después avanzo, pincho y arrastro, tengo que pinchar y arrastrar sin soltar el botón del mouse. Y me aparece esta palanquita Bezier que es lo que controla la curva. Entonces de esta forma puedo como ajustarlo a la forma del dibujo. Si suelto, queda con esa forma el trazado hasta ese punto. Tengo que pinchar en otro momento del dibujo y hacer lo mismo para que se ajuste la forma. Si se fijan acá, por ejemplo, puedo ajustar con esta palanca hasta cierto punto. Entonces, si quiero ajustar esta parte de acá, tengo que usar la otra palanca. Si yo pincho el punto final de la palanca, con la misma herramienta, puedo ajustar. Hay que tener cuidado porque si yo pincho un poquito afuera, me va a continuar construyendo la curva que estaba haciendo. Si por error creo un nuevo punto, puedo seleccionarlo, apretar suprimir y se borra. Si quiero continuar haciendo esta curva y no tengo nada seleccionado, lo que va a pasar es que me va a crear una nueva curva diferente. Entonces para continuar la curva que no está completa, tengo que seleccionar el último punto y ahora sí puedo seguir construyendo. La forma se va a construir hasta que yo una el punto final que tengo con el principio. Si se fijan, si yo ahora quisiera terminar esta forma, en el punto inicial me aparece este circulito blanco al lado de la pluma, que significa que se va a cerrar. Entonces si yo lo pincho, queda cerrada. Una vez cerrada, la curva igual se puede seguir modificando, porque puedo tomar las palanquitas de la forma que les mostré delante y ajustar. Si pinchan los cuadraditos transparentes, pueden como correr el punto y la palanca les permite ajustar la curva. Entonces así pueden seguir ajustando. Todo lo que hacemos acá es como redondeado, pero si queremos hacer una esquina, por ejemplo, si yo quiero poner acá y quiero que esto quede más puntudo, yo puedo quebrar la palanca. Entonces, si queremos quebrar la tangente, lo podemos hacer con Alt. Presionando Alt en el teclado, lo mantenemos presionado, pinchamos la palanquita y se quebra la tangente. Entonces podemos hacer esto. Para hacer los brazos, nos conviene ir creando nuevas capas de forma vacía, porque cada brazo tiene formas muy diferentes en este caso. Entonces no se parecen tanto unos con otros. De esta forma voy creando nuevas capas de composición para cada dibujo y voy vectorizando los brazos. También aproveché de vectorizar las piernas en la misma capa. Pueden hacer invisible la capa de forma que están vectorizando para ver mejor la forma del dibujo, pinchando en el ojito de la capa de acá. Una vez que tengan vectorizada la forma, la vuelven a hacer visible. Una vez que hayamos terminado de vectorizar los brazos y las piernas, hacemos lo mismo que hicimos con el anterior. Seleccionamos todas las capas y la precomponemos. Después de hartas horas de trabajo, vectoricé toda la animación y como ven aquí las tengo separadas en precomposiciones. Por ejemplo, los ojos son esferas, las rayas cinéticas también son líneas puras, entonces son líneas pero sin relleno. O sea, le eliminé el relleno y solamente dejé el grosor del stroke. Esa es básicamente la técnica que usé para esta animación. Es la misma que usé para mi logo y aunque es mucho trabajo te da mucha flexibilidad, te da muchas posibilidades en After, así que bueno, es la técnica que a mí me gusta más para este tipo de estética. Ahora con la animación vectorizada pueden aplicar un montón de efectos. En un próximo video te voy a dar unos ejemplos de efectos que puedes utilizar.